Hola a todos, nos encontramos en las oficinas de ADECO en Pozuelo de Alarcón para entrevistar a Nuria Esparza, directora de Atracción del Talento de ADECO. La entrevistaremos Laura Mesa, técnico del Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED, y el que os habla, Alexis Moreno, bibliotecario y formador en competencias informacionales y digitales también en la UNED. La entrevista versará sobre las competencias demandadas actualmente en el mercado laboral y la formación de los universitarios en estas competencias. Tenemos la suerte de contar con Nuria Esparza, que nos aportará la visión del empleador sobre este tema. Hola Nuria, encantado de saludarte. Hola, buenas tardes Alexis. Y sin más, hola Laura. Hola, ¿qué tal Alexis? Sin más, paso la palabra a Laura Mesa para que comience la entrevista. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Qué tal, Nuria? Bueno, nosotros, como comentaba Alexis, venimos del Servicio de Orientación y Empleo de la UNED, que somos un organismo, un servicio de orientación que dependemos directamente del Vicerrectorado de Estudiantes. Y bueno, nuestro objetivo fundamental es contribuir al fomento de la empleabilidad de los estudiantes de la UNED. Lo cierto es que es un tema, el tema de las competencias es un tema que nos preocupa mucho, como me imagino al resto de las universidades, y sí me gustaría, antes de empezar, hacer una pequeña matización respecto al tema de las competencias, porque nosotros nos centramos fundamentalmente en tres, lo que serían las competencias genéricas o transversales, aquellas que pueden ser aplicables a cualquier entorno, en cualquier ámbito, en cualquier sector. Luego estarían las competencias más profesionales, propias de un sector o de una familia profesional concreta. Y después estarían las competencias más aplicables a un puesto, las competencias más técnicas. Nosotros desde el Servicio de Orientación, como comentaba, es un tema que nos preocupa. Intentamos igualmente pues, el formar o el desarrollar esas competencias en nuestros estudiantes y en nuestros egresados, especialmente pues, las que puedan ser genéricas y también algunas técnicas. Y nos interesaría mucho conocer desde el punto de vista de una consultora como es la vuestra, ADECO grande, que sabemos que trabaja pues, y que tiene un buen cúmulo de personas, las 5 competencias que vosotros consideráis que son ahora mismo más interesantes o más relevantes en el entorno laboral o a la hora de que fomenten un poco la empleabilidad de los estudiantes. Bueno, es complicado, como bien dices, hay muchos tipos de competencias y en función del puesto, del sector, el poder dar cuáles son aquellas que aplican a toda categoría o a todo sector, ¿no? Pero como bien decís, hay algunas que se consideran transversales y bueno, pues que con la situación además actual quizás sean las más demandadas o las que más necesitan las empresas. Algunas genéricas pues pueden ser, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje, ¿no? El aprender y el reaprender constantemente, porque los conocimientos al final caducan, ¿no? Y todo lo que sabíamos o todo lo que estudiamos hace unos años, pues hoy ha cambiado y es necesario estar en constante cambio, en constante actualización, y esa capacidad de no anclarnos a unos conocimientos pasados, sino a que cada día hay que aprender cosas nuevas y a que el entorno cambie y nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Con lo cual, por un lado yo os diría que la capacidad de aprendizaje y muy unido a esto también quizás la capacidad de adaptación, ¿no? De adaptación a la flexibilidad que deben de tener los candidatos precisamente por esto, ¿no? Porque el entorno cambia y las empresas deben adaptarse y deben de cambiar con el entorno, con lo cual pues los trabajadores también debemos de saber que aunque ahora mismo estemos en una posición concreta, pues mañana la circunstancia puede ser otra y puede afectar a nuestro día a día, a nuestro trabajo, a nuestra situación, y el que sepa desenvolverse con cierta soltura en este entorno pues tendrá ya un paso por delante, tendrá un pasito ganado, ¿no? Luego hay una parte que esta yo creo que sí que no ha cambiado, que esta es una competencia habitual, que es muy fácil decirla, pero que luego en el día a día es más complicada, que es la parte de equipo, ¿no? de trabajo en equipo, sobre todo porque bueno, pues cada vez los entornos son más diversos, las empresas tenemos cada vez mayor diversidad, tanto generacional como cultural, como pues de todo tipo, ¿no? Y es importante saber trabajar codo con cualquier persona y en cualquier ámbito, ¿no? Y luego hay dos que sí que para mí son completamente transversales, ¿no? La primera sería la motivación, el estar feliz con lo que haces, el tener la pasión, que te guste realmente la profesión que has elegido y el venir cada día pues contento a asumir nuevos retos y a empezar pues un día con esa ilusión, que por supuesto la empresa tiene mucho peso en la parte de motivación, pero que otra parte debe de venir en cada uno de nosotros, ¿no? Tiene que ser intrínseca. Y luego la segunda parte, el compromiso. O sea, para nosotros al final las empresas, algo que buscamos en todos los candidatos es gente comprometida, que quiera unirse a un proyecto en común con la empresa, que se una al barco y que quiera sumar
y que puede ser, ¿no?, un poco la pieza clave que haga que el resto sea más fácil de tener o de llevar. Lo que pasa que yo ahí veo la dificultad cuando hablas, que efectivamente son muy genéricas, se repiten en muchos casos. Yo creo que ahí el matiz a veces a lo mejor es el definir esa competencia dependiendo de qué entorno, porque claro, el compromiso efectivamente, pues en vuestro caso concreto para trabajar en vuestra empresa pues lo tenéis muy claro, lo que significa, o la motivación, o sea, en algunos casos que a lo mejor más una motivación de logro, es una motivación de objetivos, es una motivación personal, es decir, que ahí quizá no me quedaría solamente con esas competencias genéricas, ¿no?, cómo las has definido, sino que iría más allá. Es cómo definir esa competencia, porque la competencia además tiene sentido en el puesto donde se desarrolla. Esa es la definición por excelencia de la competencia. Bueno, nosotros en selección nos encargamos de esto. Es decir, la competencia al final es una etiqueta o es un título, como llamamos, a una serie de comportamientos que al final son pues cómo es tu día a día, cómo afrontas pues cada día los retos o las dificultades o los cambios o los entornos, y que ese es el quid de la cuestión, que esa misma etiqueta o esa misma competencia genérica para cada empresa es de una manera distinta, ¿no? Se lleva a cabo de una manera distinta. Lo que a lo mejor estaría fantástico, ¿no?, digo, de cara a nosotros, por ejemplo, que sí contribuimos o intentamos buscar para que ese itinerario al final esa persona consiga lo que quiere, ¿no?, que es su objetivo, que si las empresas cuando definen los perfiles, ¿no?, a la hora de intentar buscar un candidato idóneo, pues que esa competencia viniera definida un poquito más, o sea, que no fuera algo tan absolutamente genérico que cuando se tiene que enfrentar dice, ¿realmente respondo a esas necesidades o no? Es a lo mejor un aspecto que podríamos, de una manera conjunta, universidad-empresa, el poder trabajarlo un poquito más, en la definición para que no sea algo sobre todo tan indefinido. Sí, es verdad que la definición de perfiles es muy genérico y que son luego la parte de atrás, ¿no? Los departamentos de selección los que definen, oye, pues los comportamientos que este candidato ha demostrado en la entrevista o ha demostrado durante el proceso encajan o no encajan, pero de cara a trabajarlo con la universidad pues probablemente fuera muy necesario el definir un poco más concreto dentro de la generalidad, ¿no?, aplicable a cualquier sector o a cualquier categoría, pero bueno, para acercar ambas entidades el poder definirlo en cosas concretas y en qué comportamientos son los que entendemos que definen a un candidato como responsable o como motivado, como capacidad de aprendizaje, ¿no? Sí me gustaría, en la línea un poco de lo que estábamos hablando del tema de las competencias, entiendo que a la hora de hacer vosotros la selección no valoráis, nos has comentado 5 competencias que serían para ti las más interesantes, pero quizá no pesen de la misma manera dependiendo del sector en el que nos estemos manejando. Por ejemplo, pues en el sector de la construcción, pues a lo mejor de esas 5 pesaría una más por encima de las otras, o en el ámbito de las humanidades o en las ciencias sociales, pues a lo mejor pesa más el trabajo en equipo, que a lo mejor... Entonces sí me gustaría que por vuestra experiencia nos comentaras pues algunos sectores específicos donde quizás sí pesen algunas competencias más que otras. Claro, luego, como comentabas al principio de la entrevista, hay sectores que tienen competencias que son muy necesarias para ese sector en concreto y que ya es específico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pensaba en temas de orientación al cliente, que no hemos hablado, pues hay determinadas profesiones donde es crítico toda la parte de distribución o la parte comercial, incluso los contact centers, ¿no?, que tienen ahora pues mucha demanda de empleo. Cuando una persona pues llama para asesorarte o para venderte, ahí lo crítico quizá más que las anteriores es una orientación al cliente, una orientación a resultados muy marcada, mientras que si estamos trabajando pues en otro tipo de entornos industriales, pues yo qué sé, una fábrica, una empresa de automoción, que lo que es crítico pues será una orientación a la calidad o una orientación al detalle, o bueno, pues en cualquier otro ámbito que sea una planificación o una organización. Es complejo porque en función del sector, como decíamos, a lo mejor son críticas determinadas competencias que para desempeñar con éxito ese puesto de trabajo pues van a ser necesarias, y que, como también decíamos antes, ¿no?, en ese análisis de puesto, en ese perfil o donde ponemos los requisitos los empleadores, pues se marcarán como críticas o importantes o valorables. Ya. Y en relación con esto, los procesos de selección, que nos interesa mucho, o sea, cómo hacéis, porque evidentemente cuando nos vienen nuestros usuarios, ¿no?, preocupadísimos porque les han llamado para una entrevista de trabajo, cómo lo hago, cómo me enfrento, cómo puede ser la entrevista, porque además es verdad que el tema de las competencias lleva a que haya diferentes modalidades a la hora de elegir un candidato. Ya no estamos hablando únicamente de la entrevista al uso, sino que existen también entrevistas por competencias, existen simulaciones, dinámicas de grupo, entrevistas de incidentes críticos, es decir, hay muchas otras formas, ¿no?, de seleccionar un candidato idóneo. Entonces, vosotros en ADECO exactamente qué tipo de qué modalidades de entrevistas barajáis, cuáles son quizá las que más éxito están teniendo ahora mismo, que pesen además el tema de las competencias como estamos
estamos viendo. Y también me interesaría mucho, al hilo de esto, si en esas entrevistas vosotros también dais un valor añadido, por ejemplo, al tema de las prácticas en empresa. Es decir, nosotros como servicio de orientación, una de las funciones que nosotros hacemos y que tiene un peso importante es la gestión de las prácticas para estudiantes, ya sean de grado, de máster, de doctorado, que evidentemente es la manera de que podamos fortalecer esas competencias aplicables a un puesto y que contribuyamos de alguna manera a esa inserción en el mercado laboral. ¿Vosotros valoráis también en las entrevistas a esos candidatos por las prácticas que han realizado? Bueno, como dices, para los estudiantes es difícil el afrontar un proceso de selección, pero para las empresas es muy complicado el detectar el talento, y sería una pena el dejar pasar a un gran candidato o al futuro presidente de la compañía porque no se ha hecho un proceso de selección correcto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lógicamente en ADECO esto es una de las cosas que más nos preocupa y en las que más invertimos, ¿no? En cómo son las mejores técnicas para detectar el talento y para detectar la persona más adecuada para la empresa. Aquí no hay una única técnica que sea válida para siempre, una varita mágica, ¿no? Que solemos decir. Aquí normalmente el éxito viene por la combinación de métodos. ¿Vale? Normalmente siempre solemos aconsejar un mínimo de 2 o 3 métodos que te garanticen una mayor objetividad, ¿no? Con 2 o 3 evaluadores. Al final, el poder evaluar a un candidato en distintas situaciones o de distintas formas y con un mínimo de 2 personas, pues garantiza que esos sesgos que pueden llevar los procesos de selección pues se minimicen, ¿no? Siempre, evidentemente, utilizando métodos que sean objetivos y que tengan una fiabilidad y una validez demostrada en el mercado, ¿no? Pues, por ejemplo, la entrevista, la tradicional, es una entrevista curricular, que también es necesaria hacer una breve introducción de qué experiencia ha tenido, qué formación ha tenido, cuál ha sido el orden lógico de nuestra trayectoria profesional, pero que nos solemos centrar mucho más en esa entrevista por competencias, que es donde ponemos al candidato en situaciones que creemos que pueden darse o parecidas en el futuro puesto de trabajo, y lo que hacemos es identificar si esta persona tiene esas herramientas o si se ha comportado de una manera exitosa en el pasado, pues bueno, en situaciones similares en el futuro podrá o tendrá los recursos suficientes como para afrontar situaciones similares en el futuro. Y luego, como muy bien decías, ¿no? Cada vez utilizamos más otro tipo de técnicas que son como mucho más prácticas, por ejemplo, simulaciones del puesto de trabajo, ¿no? O, por ejemplo, ahora pues estamos utilizando nuevas metodologías que también están muy en auge, como la gamificación, sobre todo para el potencial, ¿no? Candidatos de recién egresados de la universidad o jóvenes, lo que hacemos es intentar detectar el potencial. Como son personas que no suelen tener experiencia laboral, lo que hacemos es, a través de metodologías que sean distintas o que sean más divertidas, o irnos a entornos donde no tiene por qué tener la tensión del entorno de entrevista, sino que bueno, pues es mucho más fácil de ver cómo el candidato se comporta, ¿no? De cómo sacas todo tu potencial, ver cómo realmente tú eres a través de bueno, pues cualquier otro entorno que pueda simular un juego, que pueda simular el puesto de trabajo, pero al final lo que demuestras es pues cómo eres realmente, qué competencias tienes, qué comportamientos tienes, qué te gusta, qué valores tienes, qué se te da bien hacer en una situación real y no en una entrevista sentados cara a cara, ¿no? Sí, que se pueden ver otro tipo de cosas. Era una de las cosas que a mí me preocupaban cuando decía, pero efectivamente de alguna manera se valora la frescura, por ejemplo, porque hay muchos que es verdad que van tan condicionados, ¿no?, a la entrevista o con tanto miedo, que quizá estas técnicas que estás comentando me parecen muy interesantes, porque es la manera, como tú dices, de no perder el talento, es decir, de que no se me quede por el camino, sino que hay otras vías de poder compartir esa frescura o la realidad, ¿no?, de esa persona. Sí, que realmente como tú eres o como tú te comportas en cualquier ámbito, no es quizá en algo más artificial como puede ser una entrevista tradicional, donde la persona, y sobre todo los jóvenes que se enfrentan por primera vez a un proceso de selección, pues no están tan familiarizados, están más nerviosos, pueden ser más tensos y puedes perder, oye, ¿por qué no?, candidatos buenísimos para tu empresa y que no brillen en ese tipo de entrevistas, ¿no? Con lo cual esto lo solemos demandar. Y la segunda pregunta, ¿no?, lo que enlazabas con lo que decías en cuanto a las prácticas, yo creo que son realmente necesarias, Las empresas las valoramos, bueno, pues porque al final es la primera toma de contacto y porque es una vía muy buena para formar a un candidato con su primera experiencia y luego, bueno, pues adaptarlo un poco a la cultura de empresa, a los valores de empresa, y es un valor más seguro, ¿no?, que a lo mejor una persona que viene de fuera. Pero a mí me parece muy interesante, sobre todo de cara al alumno, que el alumno pruebe si lo que lleva estudiando unos años es lo que realmente le gusta, lo que quiere, que pruebe distintas opciones, porque al final en el mismo puesto puedes acabar en sectores muy distintos, incluso en profesiones muy distintas, y me parece muy útil de cara al alumno a que encuentre realmente su vocación en una parte práctica, no en una parte tan teórica.
Absolutamente de acuerdo. Nuria, en la línea un poco de lo que estábamos hablando, de las prácticas, que consideras que es un tema importante, lo cual me alegra, porque es una, como digo, es una de las cosas o de las cuestiones estrella que nosotros sí queremos fomentar. Es más, nosotros, por ejemplo, en la UNED tenemos en el COIE una opción de prácticas, no solamente en formato presencial, sino que estamos desarrollando, llevamos 3 años desarrollando un proyecto de prácticas virtuales o semivirtuales, para abrir también la posibilidad a otros sectores, o bueno, sabes, estudiantes UNED que están en otros lugares y que no tienen la posibilidad de desplazarse. Entonces, bueno, pues es una opción que nosotros, como digo, apostamos fuerte y contribuimos, por tanto, a esa transición al empleo para hacerlo de la mejor forma, contribuyendo pues también desde el desarrollo de competencias o la formación en competencias, que también entendemos que desde la universidad se tienen que trabajar. Intentamos también hacer un desarrollo de su proyecto profesional, cuando hacemos las orientaciones, ayudarles a ese desarrollo de proyecto profesional, hacer un buen balance de competencias. Como digo yo, siempre rescatar de la mochila aquello, porque es verdad que el estudiante UNED además suele ser una persona con mucha trayectoria o con experiencia profesional, por tanto con muchas competencias que a veces desconoce. Entonces, sacar de su mochila todo eso que esa persona tiene y sobre todo hacerlo valer. En esta línea sí me gustaría que me comentaras qué es lo que vosotros, por ejemplo, a nivel de empresa echáis en falta de la universidad. Esto que decíamos antes, ¿no? Que tendría que haber como mucha más relación entre la universidad y la empresa a la hora de trabajar estos temas. ¿Qué echáis en falta, por ejemplo, de competencias que desde la universidad no se están trabajando a lo mejor todo lo que se debiera, o incluso pues desde la empresa cuestiones que echamos en falta en la universidad? Y si una cosa que no sé si me vas a poder responder, pero bueno, te tengo que preguntar, si habéis trabajado con estudiantes UNED, pues quizá sí centrarnos un poquito más en el perfil de estudiantes con el que nosotros trabajamos, y si hay algo también que echáis en falta, o todo lo contrario, o competencias que evidentemente en un perfil como el estudiante UNED es un valor añadido, que yo sí creo que existe. Sí. Pues yo, Laura, creo que se ha avanzado bastante, es decir, el que las universidades cada vez estén más preocupadas en capacitar en competencias pues de las que estábamos hablando, ¿no? Transversales, que luego el mercado, la realidad de la empresa sí que te demanda. Creo que es algo que hace unos años era impensable y que es más habitual cada día que la empresa, bueno, o sea, que la universidad trabaje, ¿no? con los alumnos, pues yo qué sé, desde capacidad de organizarse, de planificarse, o estas competencias de empleabilidad de las que hablábamos, o el cómo tomar decisiones. Bueno, pues son cosas que antes se quedaban en el ámbito solamente de la empresa y te formabas cuando tenías que afrontarlo dentro de una empresa, y que ahora se están trabajando. Creo que es muy necesario. Sí que creo que hay que seguir avanzando, ¿no? Y trabajando más en competencias y en la parte que te comentaba antes, en que el alumno toque más el terreno de juego y cuanto antes mejor, ¿no? No esperar simplemente al último curso, cuando ya están a puntito de dar el salto a la empresa, para hacer un poco, en algunos casos, incluso una práctica como si fuera un trámite de oye, es que tengo que sacarme la última asignatura. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo creo que el alumno, desde que prácticamente que decide estudiar una carrera, debe tener claro qué es lo que le gusta, si esta es su profesión, y que debemos ayudarle, ¿no? Tanto empresa como la universidad, a encontrar ese camino y a que cuando acabe sea un profesional completo para incorporarse en cualquier empresa, no empezar a que acabe esperar a que empiece la universidad a que acabe la universidad para empezar, ¿no? Respecto a los alumnos de la UNED, yo creo que simplemente por estudiar en la UNED probablemente se tengan unas competencias que no se tengan en otro tipo de universidades. Evidentemente cada candidato es distinto y hay que evaluar a cada candidato no por dónde ha estudiado, sino por lo que es el candidato. Pero, por ejemplo, yo, si me permitís, creo que simplemente el hecho de sacarte pues en parte, ¿no? O muchos de vuestros alumnos totalmente a distancia o parcialmente a distancia los estudios, pues notan un interés, una motivación, una capacidad de organizarse que a lo mejor no se tiene cuando hemos estudiado pues un poco porque era lo que tocaba, entre comillas, si me permitís, ¿no? Sino que normalmente por el perfil de estudiantes que sé que tenéis son personas que tienen muchísimo interés, que a lo mejor ya son mayores, con lo cual tienen más claro lo que quieren o por qué se meten a estudiar una carrera, y que pues al final en la gran mayoría de casos incluso están compaginando con otros estudios o con otras profesiones o con sus puestos de trabajo en otro ámbito, con lo cual ya denota pues mucho de ese candidato, ¿no? Me interesa esto porque es verdad que cuando nos vienen los usuarios, por eso quería especialmente que te mojaras en esta pregunta, porque a veces si vienen con el miedo de
pero realmente a nosotros en las selecciones, por ejemplo, de hacer prácticas en empresa, no somos jóvenes, o sea, no somos recién titulados de 22 años, de 23 años, es gente con 30, con 40. Todavía soy un candidato posible para que me puedan acoger en unas prácticas en una empresa. Soy una persona válida, ¿la empresa realmente valora a un estudiante UNED o estamos pues, en relación con otras universidades por debajo? Entonces yo siempre les digo que no es verdad, pero sí me gustaría, pues eso, por eso escucharlo, que lo escuchen de ti, o sea, de que efectivamente que tú que trabajas en este ámbito, ¿no?, que no, esto no es cierto, es decir, que los estudiantes UNED están en el mercado exactamente igual que los estudiantes de otras universidades y que las empresas, como tú muy bien dices, valoran muchísimo, igual que lo valoro yo, esas competencias que es verdad que son muy propias de un estudiante UNED, la autorregulación, la capacidad de trabajo, la responsabilidad, la capacidad de sacrificio. Incluso a veces también te diría de trabajo en equipo, que la gente piensa que la UNED es como un trabajo absolutamente independiente y no es verdad. O sea, con el Plan Bolonia han entrado muchas otras competencias de trabajo en equipo que antes eran impensables en la UNED y que ahora no es así. Es decir, que también existe esa competencia cada vez más trabajada en una universidad como la nuestra. Entonces, me alegra escucharte esto y quiero hacer ese énfasis, sobre todo por esos estudiantes tan preocupados de que parecemos como a veces una universidad que está por detrás de otras que se valoran. Si quieres que te dé la razón, Laura, completamente de acuerdo. De hecho, nosotros hacemos mucho énfasis también y le decimos a los candidatos, para nosotros el tener el título es la base, ¿no? Es decir, al final esto es algo prácticamente que si es un requisito para ejercer un puesto de trabajo, pues para ser consultor de selección probablemente nos pidan el ser psicólogo, ¿no? Por ejemplo, yo soy psicóloga, pero esta es la base, es decir, en el momento en el que partimos de pues cientos quizá de candidatos en una oferta que tienen la misma licenciatura, a partir de ahí lo que evaluamos son esas competencias, ¿no? Y es que hayas adquirido pues de una u otra manera, o con prácticas, o con tu experiencia anterior, o con experiencias profesionales de cualquier tipo, esas competencias para desarrollar el puesto de trabajo y por supuesto esa actitud, ¿no?, que para nosotros, como te decía al principio, es completamente necesaria para ejercer con éxito cualquier puesto de trabajo. Me has respondido un poquito a una pregunta que también me hago yo muchas veces, que es ahora mismo ¿qué pesa más? Si precisamente el título, sí, porque también hay gente que a veces por la necesidad de tener que promocionar, pues es verdad que se unen a la UNED para poder tener esa segunda oportunidad, o son ese desarrollo de competencias en un proceso de selección. Esto me lo preguntan también muchos jóvenes en las universidades o en los foros. A ver, los conocimientos son la base, es decir, son necesarios. Una persona, por una actitud buenísima que tenga y por muchísimas competencias y mucho potencial, si lo que estamos buscando, y vuelvo al ejemplo de antes, es un psicólogo para hacer selección, si no tiene el título, aunque sea no muy entra buena, en un proceso de selección. Eso es, probablemente no entre ni siquiera en las primeras fases del proceso de selección, porque en la primera fase, o en esa criba de candidatos, si es un requisito realmente imprescindible para el puesto, si no tienes el conocimiento, no tienes la titulación, es la base. Ahora, solo con esa base o solo con esa titulación no te diferencia. No te garantiza el éxito y no te va a garantizar que seas la persona seleccionada. Con lo cual, yo cuando me preguntan esto, ¿qué es lo que digo? Pues que el título es la base. Ahora, realmente, si quieres demostrar ese valor en la empresa o adaptarte a lo que la empresa busca, te tienes que diferenciar mediante tus competencias y tu actitud. Sobre todo, me imagino, en puestos de mayor cualificación, porque esto a lo mejor no pesaría de la misma manera en otros sectores donde el nivel de cualificación es más bajito y donde efectivamente seguramente pese mucho más el tema de las competencias que quizá... Sí, no, es decir, la base de los estudios probablemente en puestos cualificados, muy cualificados, por supuesto que son la diferenciación. En puestos a lo mejor no tan cualificados, lo que creo que diferencia son los conocimientos, es decir, puede que no sea necesario un conocimiento específico, una carrera, una titulación superior, pero sí que las competencias y la actitud van a ser... la clave. Eso es, la clave en cualquier tipo de puesto. Nuria, por último, sí me gustaría bueno, dejar un buen sabor de boca a las personas que nos escuchen en cuanto a los retos que tanto la empresa como nosotros universidad me gustaría que trabajáramos en temas de empleabilidad o temas de fomento a la empleabilidad. Quizá nosotros desde el COI, en nuestro firme propósito o compromiso es el trabajar mucho más en profundidad el tema de las prácticas, como te comentaba, de hecho, bueno, pues tanto virtuales como presenciales, como semivirtuales. También estamos muy preocupados por
lo que serían indicadores de calidad en esas prácticas, de cara sobre todo a los tutores de empresa, porque a veces resulta complicado el hacer un buen encaje entre el tutor de empresa, el tutor académico, las competencias que... Entonces, nosotros sí estamos por la labor de darles como algunos patrones, ¿no?, a las empresas para que realmente haya unas prácticas de calidad, con un plan formativo adecuado, con un seguimiento por parte de la universidad y una relación por parte de la universidad fluida. Es decir, quizás son de los retos, de algunos de ellos, que nosotros como universidad y como servicio de orientación dentro de la universidad sí nos planteamos. No sé qué retos por parte de las empresas os planteáis en esta línea de la mejora de la inserción o el fomento de la empleabilidad. Sí, yo creo que al final esa es la clave, ¿no? El acercarnos más, o el reto es el hablarnos más entre empresa y universidad y el poder ir construyendo pues lo que necesitarán, ¿no?, los futuros empleados o los empleados del futuro. La empresa también tiene retos, ¿no?, como tú decías, en la universidad. Yo creo que es importante que las empresas también tengan programas adecuados de prácticas y de becas. Como decías, los seguimientos en muchas ocasiones deben de mejorarse, el no olvidar que una persona que está en prácticas está en nuestra empresa para aprender, para formarse, para desarrollarse y para, bueno, realmente es una formación práctica, ¿no?, para complementar la formación que ya ha tenido teórica estos años. Y a veces o por exceso o por defecto pues se nos puede olvidar, ¿no?, con lo cual es importante que todos nos concienciemos de esto y yo creo que las ventajas son para todos, al final la universidad y el alumno, y lo que ganamos las empresas con los programas como tenemos, ¿no?, de desarrollo de alumnos, de formación, de capacitación, donde empezando desde la base y el pudiendo pues aprender de distintos departamentos o de distintas áreas, luego poder contar con futuros trabajadores muy motivados, muy adaptados y muy creados a la cultura y a los valores de la empresa. Con lo cual, yo creo que si seguimos avanzando en esta línea, ganaremos sin duda todos. Por mi parte, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Ha sido un placer el poder compartir este ratito. El mío también. Espero que haya sido de utilidad y abiertos. Queda absolutamente el servicio de orientación a vuestro servicio para posibles colaboraciones. O lo que pueda surgir siempre en ayuda de nuestros estudiantes y nuestros egresados. Perfecto. Un placer para mí. Muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias, Nuria, por tus aportaciones que sin duda nos ayudan a conocer de primera mano la visión del empleador sobre un tema trascendental como son las competencias más demandadas actualmente en el mercado laboral. También quiero agradecer la participación del COIE de la UNED y del Centro de Medios Audiovisuales también de la UNED, el CEMAP, en la realización de esta entrevista, que espero que sea de interés y de utilidad tanto para la comunidad universitaria de la UNED como para el resto de universidades españolas. Muchas gracias por su atención.